Vamos nosotros a hablar ahora de lo que ha sido la aprobación en el Senado, que fue una aprobación el día de ayer bastante discutida, la aprobación en el Senado, la aprobación en diputados ya de este proyecto de ley de emergencia sanitaria. Pasa ahora al Ejecutivo para su promulgación. Hay varios colegios médicos, como el de La Paz, como el de Cochabamba, que no están de acuerdo con este proyecto de ley, con esta ley ahora. Vamos a estar hablando de este tema. Creo que es un error grave supeditarnos, ser un apéndice del Ejecutivo y no permitir que vengan los médicos a este plenario, expliquen la situación y reconsiderar la normativa que mandó el Ejecutivo. Acá si hay conflictos con los hermanos médicos, yo les llamo. A los hermanos hay que sentarse en la mesa. El mejor camino es el diálogo. Se ha hecho modificación en base al acuerdo que se ha arribado por el presidente nacional de los hermanos médicos. Nosotros parecíamos los oficialistas y ellos los de oposición, solo que el oficialismo estaba en minoría, porque estábamos cuidando más al gobierno de que no meta la pata, como lo ha hecho en esta ley, violentando normas constitucionales. Bueno, ahí está precisamente lo que ha significado. Primero el paso por el Senado, luego diputados, y finalmente esta ley ha sido sancionada, la ley de emergencia sanitaria, y pasa por supuesto al Poder Ejecutivo para su promulgación. Sobre esta ley corren varias observaciones, especialmente de algunos colegios departamentales que se han pronunciado, colegios médicos departamentales que se han pronunciado pidiendo algunos cambios. A pesar de que existió a inicios de esta semana una negociación, un diálogo que posibilitó la modificación de 3 artículos, 17, 19 y 28, modificación en cuanto a su redacción, pero bueno, posteriormente hubieron algunos colegios que no estuvieron, colegios médicos que no estuvieron de acuerdo. Estamos con don Jorge Richter, vocero presidencial, a quien agradezco mucho por estar acá con nosotros. Qué gusto. ¿Cómo estás, Jorge? Un gusto estar siempre contigo. Y muy buenas noches para todo el país. Bueno, ahora esto pasa a promulgación, la ley de emergencia sanitaria. Tiene que volver a diputados para poder, porque se han modificado algunos artículos, vuelve a diputados para que recién ya se pueda promulgar. Ahora, existen algunas observaciones que se han hecho a esta ley, a pesar de que se firmó un acuerdo, ¿no es cierto? Algunos colegios médicos que han desconocido el propio acuerdo. Este acuerdo que se había firmado a inicios de semana y que establecía precisamente esta modificación en algunos artículos. Ahí, Jorge, hay varios temas que podríamos puntualizar. El primero de ellos es que los colegios médicos no son hoy en día una estructura monolítica, si tú quieres, sino que, por ejemplo, el Colegio Médico de Santa Cruz está con una amenaza o con una convocatoria a paro de actividades, pero contra el municipio, la gobernación, porque están exigiendo que se pueda llamar a una cuarentena rígida en el departamento. Y así también en otros lugares del departamento. No es contra la ley, específicamente. Esto no significa que no hayan también de algunos lados del gremio de los médicos que no hayan observaciones sobre lo que significa la ley de emergencia sanitaria. Ahí tendríamos que señalar también un tema muy puntual. Por ejemplo, esta convocatoria en plena pandemia a un paro de actividades en Santa Cruz, en medio de la vacunación, en medio de los contagios y las necesidades que tenemos para poder realizar medicación temprana, para poder realizar atenciones en los centros COVID, para poder realizar también atención en las unidades de terapia intensiva y no dejar todo estrictamente sujeto a lo que significan las emergencias. Estos elementos demuestran, Jorge, la verdadera necesidad que tenemos en el país de contar con una ley de emergencia sanitaria para periodos de excepcionalidad como los que estamos viviendo ahora, porque ese es el sentido. Se produce una pandemia, esto es una situación de crisis,
que genera una crisis sanitaria y vivimos ahí un tiempo de excepcionalidad. En ese tiempo de excepcionalidad tenemos que tener desde el Estado, el Estado tiene que tener las capacidades suficientes para abreviar muchas situaciones, para proteger a la ciudadanía, para poder actuar rápido, reaccionar también de forma diligente, asistir a las regiones cuando estas son sobrepasadas, y que no tengas la posibilidad de que se te produzca en este momento de excepcionalidad, de angustia para mucha gente, pues un paro de actividades, porque ellos entienden que la solución contra el COVID tiene que tener determinadas características. Entonces, si no se negocia, una negociación cuando tú no cedes es una imposición. Entonces, si no quieren negociar y buscan imponer, el país requiere para estos momentos, sí, una ley de emergencia sanitaria. Bueno, vamos a ver, por favor, un poquito más adelante lo que ocurrió en diputados precisamente el día de hoy. Ya se sancionó la ley, ahora en la tarde. Ya fue analizada ahora en diputados. Ah, bueno, entonces ya fue analizada en diputados, ya fue sancionada, ahora es una cuestión de promulgación. Ahora, vamos a ver eso, por favor. ¿Qué pasó o qué está pasando en el tema Santa Cruz? En el tema Santa Cruz hay un problema regional entre gobernación y alcaldía. Así es. La gobernación dice, nosotros no, la alcaldía dice, nosotros tampoco. Y entre ambas instancias se están en estos momentos debatiendo de quién tiene que definir una cuarentena rígida. Por ahí pasa la medida de presión de las 48 horas para la próxima semana. Primero que hay una fuerte confrontación entre alcaldía y la gobernación. Esto es cierto. El CEDES muchas veces ha señalado que quiere una cuarentena rígida. Personalmente he escuchado, de forma, reitero, personal, he escuchado del gobernador Costas que no están dispuestos a ir a una cuarentena rígida. La alcaldesa, porque estábamos también con la alcaldesa, ha señalado que ella no va a aceptar una cuarentena rígida porque los sectores sociales de la ciudadanía, no están dispuestas a soportar una cuarentena rígida. Y los médicos, en otro lado, piden e insisten por una cuarentena rígida. Es un problema local, pero también esto termina afectando al conjunto de la sociedad, porque en vez de estar discutiendo estos temas que se pueden negociar, Jorge, hay momentos en los que la negociación, el diálogo, conversar se impone por la necesidad que estás viviendo. No hay mucho tiempo para paros, para amenazas de tomar medidas hasta las últimas consecuencias, que son las frases que siempre se utilizan. Hay que negociar esto. ¿Qué es lo que están requiriendo? Material de bioseguridad, mejores condiciones, etcétera. Bueno, pero entonces conoceremos, porque yo he escuchado al presidente del Colegio Médico de Santa Cruz decir que las soluciones pues, las tiene que dar la alcaldía, pero no planteaban unas soluciones. ¿Qué es lo que verdaderamente quieren? Pero no podemos ahí parar. En ese mismo marco de situación, pues necesitamos tener alguna norma que diga, señores, no es el tiempo. Por la situación que vivimos, no es el tiempo de estar realizando paros, de estar realizando huelgas y manifestaciones. Tenemos que poder primero atender a la gente, trabajar con los sectores vulnerables y necesariamente coordinar entre los niveles, en este caso entre los niveles subnacionales, pero si se requiriera la presencia del gobierno nacional, pues también. Pero ahí tenemos un problema local que va a afectar a Santa Cruz, que es donde todavía tenemos la mayor cantidad de contagios. Está llegando sí a una situación ya de mejor control, pero todavía hay contagios y es el lugar donde todavía hay una mayor tasa de letalidad. Que es el departamento más afectado en realidad, ¿no ve? Así es. Es el departamento más afectado y que hoy marcó, en cuanto a cifras, 637 confirmadas y lamentablemente 22 fallecidos. O sea, el número de personas en ese escenario, Jorge, ha incrementado de ayer a hoy. En ese escenario, ¿es admisible, es comprensible, es racional un paro médico? En ese escenario lo que hay que hacer es negociar, peticionar, hablar y discutir finalmente cómo se pueden coadyuvar las situaciones. En el medio se entremezclan intereses políticos. Hay determinados sectores que sí quieren ir a una cuarentena rígida porque resulta cómodo.
Discursivamente te dicen una cosa de no cuarentena, de coordinación, de trabajo, etcétera, pero en los hechos reales, Jorge, esto lo percibimos, en los hechos reales también se ve la irresponsabilidad de estar impulsando y atizando lo que son estos pedidos y estas medidas. Bueno, estamos en campaña también, ¿no? Estamos en campaña también, hay intereses políticos, pero hemos hablado mucho de esto. La cuestión de la salud, Jorge, debería quedar por fuera de lo que significa la campaña política, porque acá hay ejes discursivos, hay intereses que tienen muy poco que ver con la salud y tienen mucho que ver con dos elementos. Primero, en aras de una supuesta perfectibilidad discursiva, están permanentemente criticando y haciendo referencias a todas las acciones que lleva adelante el gobierno, para ver si de esa manera pueden construir una opción política que los proyecte en el futuro. Eso no va a ocurrir. Para empezar, eso no va a ocurrir porque la sociedad se mueve sobre otros impulsos, sobre otras necesidades. Eso no va a ocurrir, pero lo hacen y se entorpece la cuestión de la salud. Permíteme, Jorge, decir algo que ahora me viene a la memoria rápidamente. Cuando hemos presentado el plan integral de lucha contra el COVID y hemos dicho que en el factor número 2 de los 3 factores que lo componen está la coordinación en los 3 niveles de gobierno. ¿Cuál ha sido la crítica rápida que hemos tenido? Que ahí nosotros estamos excusándonos de nuestras responsabilidades, el gobierno central, porque le pasa la responsabilidad a los municipios y a las gobernaciones. Cuando acá en la ley decimos que en una situación de emergencia se va a intervenir en la región para poder asistir a aquel gobierno municipal o gobernación que haya sido superado en sus capacidades ante la emergencia sanitaria, ahí la respuesta nos dicen están vulnerando las autonomías. Entonces, si intervenimos, vulneramos las autonomías. Si no intervenimos, estamos excusándonos y estamos deslindando responsabilidades. ¿Cuál es el punto medio? ¿Cuál es entonces correcto en la perspectiva de estos sectores? Hagas lo uno o lo otro, estás siempre expuesto a la crítica. Entonces, el gobierno, el Estado Nacional, no puede reparar ya en conformar a todos estos sectores. Hay que avanzar para tener posibilidades, normas claras que te permitan intervenir en los momentos en que la población está pasando un momento de angustia, como lo que hoy en día sucede, como lo que Santa Cruz puede pasar en las próximas horas si ese paro se consolida. Bueno, el paro está convocado para el próximo martes y miércoles. Vamos a ver lo que pasó en la Cámara de Diputados, porque por supuesto tiene además algunas declaraciones que anuncian algunos problemas hacia adelante que podrían existir por esta ley de emergencia sanitaria. Vamos a ver. La Cámara de Diputados aprobó los 3 artículos que fueron modificados en el Senado, con la cual la ley de emergencia sanitaria quedó sancionada en el Legislativo. En Comunidad Ciudadana demandarán su inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. Estamos analizando la mejor figura, la figura más viable, pero lo que realmente de fondo a nosotros nos preocupa es que el MAS, sobre el texto de esa mayoría, pisotea la Constitución Política del Estado. En los días próximos, en las horas próximas, vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad. Lo han atropellado y van a tener problemas y va a haber problemas sociales. En el MAS sostienen que la ley fue consensuada y lamentan que la oposición se oponga a su promulgación. Esta ley, ningún artículo de los 36 artículos que contiene, no atenta, no contraviene a la Constitución Política del Estado, es totalmente legal. Hablan de la competencia, la incompetencia de los gobiernos municipales. En la agrupación Creemos sostienen que la ley restringe atribuciones a los gobiernos subnacionales para enfrentar la pandemia. Lo que hace en este momento de emergencia el gobierno nacional es aprovechar la emergencia para volvernos más centralistas todavía. Lo hemos dicho aquí en estos micrófonos. El centralismo es un cáncer en Bolivia. El centralismo no le permite a las regiones desarrollarse. La ley fue remitida al Ejecutivo para su promulgación. Bueno, eso es lo que ha pasado el día de hoy, que ha sido un día, especialmente una tarde bastante ajetreada y movida en la Cámara de Diputados. Se anuncia un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, como ha anunciado Comunidad Ciudadana, y desde Creemos dicen
esta ley está vulnerando porque se vuelve más centralista. En el tema de anunciar algunas movilizaciones, algunos colegios departamentales, médicos departamentales, han anunciado también reuniones para las próximas horas como para evaluar y rechazar la ley. En esta situación, en este escenario complejo que estamos viviendo, tener un conflicto con colegios médicos, especialmente, ¿no le preocupa al gobierno si es que va a tener que promulgar esta ley? Todos los conflictos, Jorge, preocupan siempre. Todos los conflictos porque te generan siempre de una u otra manera tensiones, molestias, etcétera. Pero el hecho real es que de los argumentos que acabamos de escuchar son todas evocaciones políticas, no son argumentos ni propositivos, ni de fondo, ni analíticos en sustancia de decir, señores, sí necesitamos una ley y tenemos nosotros propuestas de estas características. Porque está absolutamente claro, Jorge, que de los artículos que hoy día se han aprobado, tomemos un ejemplo, el artículo 17 es o no una cuestión absolutamente humanitaria y absolutamente empática con las necesidades de la población y de los sectores más empobrecidos, de que se tenga que regular lo que significan las internaciones. Jorge, no puede existir en el país que se tenga que pagar 15, 20, 25 mil bolivianos por día de internación para una familia que en la emergencia tiene a alguien de su familia en terapia intensiva, y algunos centros privados deciden finalmente cobrar de forma ilimitada. Ayer veía una noticia en algún medio de comunicación, 2 hermanos que han perdido a sus padres de manera simultánea. Sí. Han quedado con una deuda que va por encima, creo que iba por encima de los 200.000 bolivianos. No puede ser esto, tiene que haber una norma. ¿Y por qué les molesta tanto? Porque estaban satisfechos en un tiempo atrás, en el gobierno no constitucional, con la mercantilización de la salud. Laboratorios privados cobrando sumas increíbles por las pruebas, farmacias cobrando a su gusto por determinados medicamentos, y ni qué decir los centros médicos. Pues hay un Estado, en este momento hay un Estado y hay un gobierno que está dispuesto a normar esto, y es correcto porque la gran mayoría de la población no tiene las capacidades para pagar estos precios exorbitantes. Esto les molesta, y las declaraciones que hemos escuchado no caminan por una solución de decir, a ver, señores, creemos un fondo, trabajemos alguna lógica para que la gente esté aliviada en sus gastos. No. Es oponerse, es decir, que van a presentar recursos de inconstitucionalidad o apalancar iniciativas de paros, etcétera, aunque no se lo diga de forma directa. Pero el hecho real es que la ley defiende la salud de la gente y fortalece a un Estado ante situaciones de emergencia sanitaria. Ahora bien, si esto va a producir un conflicto que además tiene características regionales en algunos casos, siempre quedará la puerta abierta a poder conversar, negociar. Ahí está el tema de la reglamentación, que es muy importante y que se la puede trabajar de forma conjunta, como señala la ley en su artículo 17, pero tenemos que tener también siempre la mente puesta en que hay que proteger a la sociedad. No podemos mercantilizar en un país que hace esfuerzos para salir adelante, mercantilizar la salud de esta manera. Ahora, ¿cómo toma el gobierno esta situación, ¿no? Se negoció el domingo y el lunes. El lunes se firmó el acuerdo en la noche. El momento que se firma el acuerdo en el que se modifican 3 de los artículos, el 17, 19 y 28, 2 colegios departamentales se paran y se van, no estaban de acuerdo, y anuncian protestas. Para hoy se han sumado algunos otros colegios departamentales, desconociendo ese acuerdo que el Colegio Médico de Bolivia había firmado el lunes. ¿Cómo toman ustedes esta situación? El Colegio Médico refrenda el convenio, pero hay algunos colegios departamentales que no, que se apartan, que salen del esquema. Porque no hay una homogeneidad de criterios hoy en día en el colegio médico, y porque existen algunos colegios médicos departamentales que responden a otro tipo de intereses particulares del gremio, intereses también de orden político, directos o indirectos. Cuando tú negocias, Jorge, puedes, lo hemos dicho acá con ocasión de la negociación con los choferes,
Existen momentos en los que pierdes las posibilidades de negociar y de alcanzar algunos acuerdos importantes, y establecer de forma ya unilateral o individual tus presiones contra el gobierno, lo único que hace es ir debilitando aquellos sectores. ¿Qué ha pasado con este sector de los choferes que rompieron la negociación de forma unilateral, se levantaron y se retiraron de la mesa de negociaciones y de diálogo, que finalmente pues han tenido que ir diluyendo sus pedidos hasta desinflar el conflicto y pasar desapercibido en aquello y tener que solo anexarse a lo que había logrado el conjunto de los choferes? Bueno, acá no es una cosa similar a la otra, pero aquí también sus posibilidades hoy de negociación con el gobierno disminuyen, por supuesto, porque ya están abriendo espacios y frentes individualizados. Tampoco es que se puede tener 25 frentes con los cuales ir negociando. La voluntad de negociación es muy importante, pero se ha negociado con el ente matriz, que es el Colegio Nacional. Si ya los otros colegios desconocen, entonces se están complicando la negociación. Para esto es precisamente la ley. Tenemos que proteger la salud, no podemos reparar en lo que puede terminar siendo una especie de capricho de cada uno de los sectores ya departamentales. En eso también la población va evaluando y va mirando. Se negocia bien, ahí hay que mirar cómo avanza esta negociación, pero ya lo que hace cada uno en función de los intereses regionales, pues eso es poner en peligro la ciudadanía de Santa Cruz y de otros lados. Muy bien.